Bueno, la historia es la siguiente. Mi hermana, que es investigadora, me contó que no hace mucho, diga usted unos 2 años, le tocó un caso en el cual un niño de aproximadamente 5 años desapareció, como en la zona rural, ¿no? Que los niños están acostumbrados a jugar en el campo y todo el cuento. El niño desaparece, obviamente empieza la búsqueda, llaman a los investigadores, la policía, bueno, todo el cuento, y inician ellos a buscarlo por todos esos sitios boscosos y todo el cuento, y transcurrido, digamos, ya la noche, el niño aparece, él aparece solito. Entonces obviamente pues empiezan a preguntarle que dónde estaba, que qué pasó, porque así como desapareció, apareció. Entonces el niño dice que a él se lo llevó un señor pequeño y lo adentró como en un bosque y le llevaba muchos juguetes. Cuando el niño decía que quería irse para la casa, él le traía más juguetes y él quería jugar, pero no lo dejaba salir. El niño ya pues estaba desesperadito, el niño lloraba, él se quería ir para casa y no, el duende no lo dejaba. En ese momento él dice que llegó una señora grande, vestida de color oscuro, un color negro, y que ella le hizo señas de que corriera hacia ella. El niño corrió y ella lo sacó de ese bosque y lo dejó en un sitio donde el niño pudiera ser visto, ¿sí? Y poder llegar a su casita. Entonces esto, a raíz de esta situación pues que cuentan que suena como tan irreal, entonces mi hermana empieza a buscar por interés propio y encuentra que, según la descripción del niño, esa mujer que lo saca es la Llorona. En la historia que ella lee, pues aparece de que efectivamente la Llorona siempre está buscando los niños que el duende se lleva para rescatarlos. Entonces, de pronto por su historia de la Llorona de perder a sus hijos, ella siempre está en búsqueda de rescatar los niños que han sido robados por el duende. Esta historia es bien particular porque hablan de dos, el duende y la Llorona, fusionados en una misma historia y que según esto sucedió. Mire que, por ejemplo, cuando se habla de personajes como los duendes, tienden a tener, digamos, un modus operandi siempre que aparecen, y es embolatar, distraer, desviar a alguien que se encuentra, digamos, en algo. Aquí comienza un viaje donde tu vida, tu manera de ver las cosas puede cambiar. Acompáñanos a transitar otras dimensiones con Parla con Sentido, porque no solo lo que tus sentidos perciben es lo que existe. Parla con Sentido, más intrigante, más misterioso y poco convencional. Bienvenido. Hola a todos los parlosos que a esta hora están muy atentos, que están escuchando, que están unidos a otro capítulo, otro episodio. Bienvenido, Jorge. Saludo cordial para Aleja y para todos los que están a esta hora conectados. Hoy vamos a hablar de algo bien particular y tiene que ver con los mitos y leyendas. Aterrizando en Colombia, eso ya como que forma parte de nuestra cultura. De nuestra cultura, del tesoro cultural de Colombia. El hecho de que han pasado historias, que han pasado situaciones en algunas ocasiones paranormales, otras de pronto un poco más aterrizadas a una realidad. Cuando hablamos de aterrizadas a una realidad me refiero, digamos, a personas que ya fallecieron y que siguen deambulando por ahí haciendo de las suyas, o en otras ocasiones tiene que ver con algunos espíritus, algunos entes que uno diría no son terrenales, sino espirituales, pero que están dentro de un país y que en este caso Colombia pues tradicionalmente tienen obviamente
esa costumbre de los mitos y leyendas. Sin embargo, cuentan y según las lenguas de los ancestros, sí sucedieron, sí existieron, no es una fantasía. Totalmente. En realidad, cuando hablamos de personajes como la Patasola, como el Patas, las brujas, cuando mencionamos las brujas, claro, aunque hablamos de mitos y leyendas, ¿cierto? Los nombramos así, pero nuestros abuelos o los bisabuelos y un poco más atrás dicen, es que sí existieron. Es que yo los vi. Ellos se apropian de la historia y dicen, es que yo también lo vi, yo también lo experimenté. Es que yo estuve ahí. Así como nos cuentan en esta historia. Esta historia es bien particular porque hablan de dos, el duende y la llorona, fusionados en una misma historia y que según esto sucedió. Mire que, por ejemplo, cuando se habla de personajes como los duendes, tienden a tener un modus operandi siempre que aparecen, y es embolatar, por así decirlo, distraer, desviar a alguien que se encuentra, digamos, en algún campo abierto, en la parte rural, en algún camino, en algún escenario, como que el modus operandi para mostrar que es el duende el que está allí es el mismo. Exactamente, es el mismo, es desviar a alguien, hacerlo perder. Y siempre desvían ese alguien, es un niño o una niña. Es decir, un menor de edad, un infante. Normalmente. Mire, por ejemplo, ha pasado, y uno ha escuchado mucha gente de fincas, que viven en fincas, que son hacendados, que hablan de que, por ejemplo, sus animales, los que tienen en su finca o en su hacienda, llámese equinos, bovinos y demás, o sea, caballos, vacas, son los que más sienten esas energías. Típico de un caballo, por ejemplo, que amanece con trenzas al día siguiente. También. Que en la noche su crin, su pelaje, se encuentra todo enredado, entrenzado, y dicen las leyendas rurales que se trata del duende, que hace ese tipo de cosas. Los mitos y leyendas tienen un tiempo real, un espacio que es reconocible, ¿cierto? Porque las personas mencionan sitios, es que en la vereda en tal corregimiento ahí sucedió, o sea, no nos dan como un lugar inexistente, sino algo que yo podría ir a visitarlo en este momento si quiero, ¿cierto? Y también la historia, son historias muy creíbles. Total. Y ahí donde uno dice, venga, pero esto es real o es mentira, ¿se lo inventaron o en serio hay gente que ha sido testigo de estos mitos y leyendas? Exacto. Bueno, hay una diferencia, digamos, muy delgadita entre lo que es una leyenda y lo que es un mito. Uh-huh. La principal diferencia es que, por ejemplo, los mitos no tienen una base de historias tangibles o reales, ni hablan muchas veces de lugares concretos. Lo que pasa es que lo que, digamos, es el conducto de un mito, el conducto regular de un mito es hablar de cosas sobrenaturales. Eso por un lado. Es decir, lo opuesto a lo que acabo de mencionar. Exactamente. Lo que es la leyenda, lo que tú decías ahora, sí cuenta con hechos históricos, con lugares que existen hoy por hoy en nuestra actualidad, pero que también tienen como un tinte, como un pequeño momento en lo que se enfocan como en la parte espiritual, como un poco como en lo fantasioso, digamos, porque hay gente que lo llama así, hay gente, no, eso es pura fantasía, pero realmente la leyenda sí habla de personajes y habla de situaciones reales y de testimonios de personas que vivieron esa experiencia. Claro que sí. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿por qué son tan llamativas las leyendas, los mitos y leyendas? Vea, algo muy sencillo, porque a nosotros los humanos nos encantan las historias. Sean ciertas, sean falsas, nos encantan las historias. Nos encantan. Hace parte de nosotros. Todo el tiempo nos cuentan historias y así es como aprendemos a percibir e interpretar el mundo a través de las historias. Exactamente. En Colombia hay una serie de leyendas, hay una serie de mitos y de mitos muy puntuales. ¿Arrancamos con alguno? Claro, arranquemos. Arranquemos con el primero. Bueno, ya el primero fue como tal. El testimonio, claro. El testimonio de nuestra parlosa. nuestra parlosa, que sí. Nos estaba mencionando. Ya ella se adelantó con dos, con el duende y con la llorona. Vea, hay uno que me llama mucho la atención. No sé si de pronto Aleja lo haya escuchado o nuestros parlosos que están conectados hayan escuchado de El Moán. El Moán. Bueno, no he tenido mucha relación con esta historia.
Sí, obviamente la he escuchado, pero no la conozco muy a profundidad. ¿Nos puedes hablar un poco de ella? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de este tema. Cuando se habla del Moán, se habla de una parte importante de nuestro país y es el Tolima Grande. Ah, mira. El Tolima Grande, escenario donde obviamente se le atribuye la presencia ancestral en las montañas del departamento, y se dice que el Moán era un hechicero experto en plantas, que luego de la llegada de los españoles, en momentos de la colonización, optó por refugiarse en algunas cuevas que estaban en la zona. Al ver toda la destrucción que causaron y la sangre que derramaron, obviamente, pues lo que se dice en torno pues a este tema es que perseguía a aquellos fanáticos de la aventura, aquellos que les gustaba ser como expedicionarios, como que se van a estos lugares a explorar, y parece ser que aquellos expedicionarios que llegaban a esa zona y que de alguna u otra manera llegaban a explorar, era como su objetivo perseguirlos. Se escondía en ríos, se escondía en cuevas, y se rumoraba que sale en luna llena. En época de luna llena aparece este personaje o este ente con la intención de conquistar a jóvenes y llevárselos. Muy bien. Un pequeño resumen de lo que era el Moán y que hoy por hoy sigue tomando importancia. Fíjese que cuando estaba pequeña yo recuerdo que mis padres mencionaban mucho la mano peluda. Sí. La mano ¿Es verdad? peluda hace parte de mitos y leyendas de la zona de Cundinamarca y Boyacá. Exactamente. Se dice que en el desierto de la Candelaria en Boyacá, pues a veces aparece una mano del doble del tamaño que la mano de una persona normal, es decir, deja las huellas. Okay. Por eso se puede, pues, tener una evidencia de su dimensión. Una mano que se dice que es muy peluda y con unas uñas muy largas. ¿Y a quién no le sucedió que el papá o la mamá le decía: si usted no hace la tarea, esta noche se le aparece la mano peluda? Si usted no se duerme temprano, esta noche se le aparece la mano peluda. Y es que esta historia dice que la mano peluda aparece debajo de la cama de los niños, los arrastra y les causa muchísimas heridas hasta que estos mueren. Mire, ¿sabe qué me acordé? Nuestros papás, cuando estaban en su momento de crianza de nosotros, no estábamos muy infantes, digamos, usaban ese tipo de cosas para manipularnos. Claro. Pasa, por ejemplo, cuando el niño, o la típica historia de que el niño o la niña no se quería tomar la sopa. Uh-huh. Entonces, ¿qué decían? Si no se la toma, llega la mano peluda. ¿Sí? Llega el loquito del barrio y se lo lleva. El coco también. O el coco, hasta sí en canción. Hasta en canción de cuna, supuestamente para dormir. Imagínate, o sea, nos estaban pues ahí metiendo la psicología desde... No, y supuestamente una canción para dormir. Para dormir. Eso es para no dormir. Imagínate, por Dios. Bueno, mire, otra de las historias, otra de las leyendas también, ocurrió en Boyacá, Cundinamarca, conocido como el Patas. Ah, caray. El Patas. Leyendas y mitos tradicionales en nuestro país. Este es uno de ellos. Se reconoce, y todavía se habla de él, de haber sido un individuo feo en su aspecto, por un lado torpe y por el otro lado virtuoso. Uh-huh. Se dice que es un personaje con piernas velludas, musgoso, con aspecto intimidante. En los momentos en que, digamos, aparecía o hacía presencia a los campesinos de la región en esta zona del país, dicen que ayuda a los viajeros perdidos en el bosque, dejando huellas en el camino para que puedan llegar a su destino. Muchas veces es asociado con el diablo, pero se trata de un ser que tiene el poder divino de cambiar su apariencia, de cambiar su parte física y poder liberarse de quienes lo acosan, pidiéndole predecir los demonios humanos. Hay personas que hablan con este personaje, pero este personaje tiene la capacidad de mimetizarse o de mutarse o de representarse en diferentes personas para evadir, digamos, a quienes lo descubren, a quienes lo intentan como perseguir,
etcétera, etcétera. Jorge, me hace recordar otra historia, un mito, yo no sé si escucharon ustedes, de que el diablo se apareció en una discoteca allí nomás, por Cali. En la capital de nuestro Valle del Cauca. En la capital del Valle del Cauca. Se dice que esto fue un jueves de Semana Santa, imagínate. Esto fue en los años 80, o sea, hace ratico. Hace rato, sí. ¿Dónde sucedió? En Cali específicamente, en el sector de la rumba que se conoce como Juanchito. ¿Cómo es la historia? En una discoteca de este sector, pues estaba normal, ¿no? La rumba, era un jueves santo, cabe aclarar, es importantísimo pues como este dato. Estaban en su rumba, fiesta aquí, fiesta allá, la música, bueno, todo lo que sucede, toda esa atmósfera de la fiesta. Y de repente ha llegado un hombre muy guapo. Ok. Un hombre que se robó las miradas de todos, de hombres y de mujeres. Ahí todos cayeron redonditos. Este hombre se fijó en una mujer, en específico en una mujer, y le invitó a la pista a bailar. Imagínate cómo se sentía ella, ¿no? El hombre más guapo de toda la discoteca. Claro, le había pedido que bailaran. Y estaban bailando allí, amacizadito, rico, cerquita. Sí. Él de repente se le acerca al oído y le dice que no le mire los pies. Pero usted sabe que cuando nos dicen no haga esto, uno más rápido lo hace. Y ella procedió lentamente a mirar los pies. Como quien dice, la curiosidad mató al gato. Así es, y realmente la mató. Cuando ella mira los pies no se encuentra unos zapatos. Claro. Se encontró con unas garras gigantes y unas, no eran uñas, eran pezuñas. Dios mío. A lo que esta mujer empezó a gritar. Se dice pues que todo mundo salió despavorido y no se supo más porque la gente en medio de su desespero, de su acelere, huyen, ¿no? Como que se nubla la vista y todos los sentidos. Pero también se dice que esta mujer luego murió por una depresión. Qué curioso, digamos, el final, porque uno creería, mientras te estaba escuchando, uno creería que en el momento pasó algo que le quitó la vida en el momento a la persona con la que estaba este personaje o este ente. Pero no, mira que llega un desenlace bastante cruel, bastante triste, pero muy misterioso al mismo tiempo. Muy misterioso. No. Y miren, no solamente en Cali, aquí por ejemplo en la ciudad de Tuluá pasó hace muchos años en una discoteca. Ya la discoteca no existe, como tal el nombre ya no existe, pero ocurrió algo similar y eso fue noticia a nivel regional. Para darle continuidad a este tema, hay otro testimonio. Hay otro testimonio de una persona que también vivió esta experiencia y que nos la va a compartir precisamente en este podcast hoy de mitos y leyendas. Mitos y leyendas, yo le tengo el propio. Yo me acuerdo que una vez nos fuimos con un convito, nos fuimos para un sitio, un estadero por acá en el norte del valle. Y lo curioso fue que la estadía, todo normal, de día todo muy bacano. Pero el problema llegó cuando empezó la noche. Yo me acuerdo mucho que pues estaba con mi pareja. Y entonces, claro, ella me dice, es que acompáñame al baño, no sé qué. Y el baño quedaba a unos 100, 200 metros de la carpita. Y pues cabe recalcar que era una loma de las, mejor dicho, una penumbra horrible. Eso solamente sonaban los grillitos y los animalitos del bosque, ¿cierto? Entonces, bueno, yo dije, claro, vamos, estamos. Cuando nos volvimos estaba ahí uno de los señores que estaba con nosotros en la carpa. Ella entra y se queda dormida y yo me quedo charlando con él un rato. Todo normal, entramos y nos acostamos. Cuando cerramos, un árbol que estaba encima de la carpa empezó a moverse durísimo, durísimo. Así como cuando uno coge el tallo de un árbol y lo mueve, pero es un árbol delgado, así, pero la diferencia es que eso era un árbol grande. Entonces nosotros salimos porque otros dijimos, no hay viento. Claro, nosotros salimos, todo bacano. Cuando nos da por mirar para arriba y en el árbol había una sombra. Y en la sombra era la que movía las ramas. Y no había viento, no había nada. Entonces él me dijo, no papi, ¿sabe qué? Metámonos. Nos metimos atrás de la cabaña, cerramos las puertas. Yo me tapé con la cueva porque yo, no, la madre, yo eso sí, les tengo mucho respeto, tal. Cuando nos cerramos, se sintió como si fuera, por ejemplo, tirado del árbol. Y entonces empezó a rodear. Cabe recalcar que nosotros estamos durmiendo a nivel del piso. Entonces se escuchaban pisadas firmes y muy discontinuas alrededor de la carpa. Hasta que paró al frente mío por fuera de la carpa y se escuchaban respiraciones. Se escuchaban respiraciones fuertes. Y pues ni modo de decir, o sea, y nosotros nos cercioramos que no fueran ninguna de las dos personas más que estaban en la carpa. Y no eran ellos. Y bueno, y hasta que se sentía un ambiente súper pesado, se sentía la respiración pesada.
hasta que un momento otro llegó y dejó de sonar y se sintió un alivio en el lugar, en el espacio, y como si nada. Los perros ladraban, sonaban piedras, pero nada más. Estamos hablando de brujas. ¿Sabe que mi abuela me contaba que en la casa donde ella vivía, sí, siempre, bueno, no todos los días, pero sí frecuentemente escuchaba tipo 3 de la mañana, sí, que empezaban a aletear como aterrizando en la salita que daba hacia el patio? Era una sala abierta, ¿no? Como las, sí, casas antiguas, que todo era como al aire libre. Ajá. Entonces como que empezaba a aletear esta bruja, porque ella me aseguraba que era la bruja. Y me decía, mija, es que aquí viene la bruja. Y siempre se posa ahí en la esquinita de la sala. Es increíble estas anécdotas y situaciones que se presentan en nuestro país. Y normalmente, si lo vemos desde un punto de vista, digamos, espiritual, siempre son entes, siempre son cosas que se salen de lo normal, se vuelven paranormal. Mira que retomamos, porque siempre ciertos mitos o ciertas leyendas tienden a ser espíritus, ¿sí? Demonios. Al final, ¿sabe? Al final son demonios. Yo quiero concluir este tema de mitos y leyendas, y es que cuando hablamos de mitos, cuando hablamos de leyendas, muchos se preguntan, ¿esto será real o será una fantasía? ¿Sabe? Poco importa si es verdad o es falso. Aquí lo que importa es que han sido asumidas históricamente por la comunidad, por las masas, por la sociedad. Exacto. Y esto ya hace que se vuelvan válidas. Total. Que se vuelvan una certeza total. Yo me atrevería a decir que es de acuerdo a cómo lo tome cada cultura este tipo de mitos o leyendas. Hay personas o hay culturas que, como lo decías ahorita, lo toman por cierto, por hecho, y que a pesar de los tiempos esto sigue perdurando, sigue pasando. Y seguirá perdurando. Y algunos tienen una perspectiva positiva, lo ven bien, otros lo ven negativo, unos aprovechan y se comunicarán con ciertos entes, otros se asustan, incluso cuántas personas no han abandonado casas precisamente porque empiezan a escuchar y a sentir esas cosas extrañas. Y obviamente, ¿qué es lo importante aquí? Que independientemente si usted lo ha vivido o no lo haya vivido, siempre estar muy atento, digamos, a la parte espiritual, porque ahí entra mucho el cómo se encuentra usted a nivel espiritual, porque si hay algún vacío espiritual o hay alguna falencia en su fe, es donde más este tipo de situaciones se pueden presentar delante de usted y usted puede vivir situaciones difíciles y traumatizantes. Dicen que ellos se alimentan del miedo. Total. Mitos y leyendas en este podcast, en este segundo capítulo de Parla con Sentido, segunda temporada, con misterio, con un poco de suspenso. Aquí la pregunta es para todos: ¿y tú te has encontrado a uno de estos personajes que hacen parte de mitos y leyendas? Escúchanos por Spotify como Parla con Sentido, ahí nos encuentran. Recuerde que cada jueves traemos un episodio diferente. Antes de despedirnos, ¿con qué nos venimos el próximo capítulo? En el episodio 3, Jorge, vamos a hablar de esas canciones con letras que son perversas, pero que las hemos normalizado, las hemos aceptado, las cantamos, las bailamos. Vamos a hacer un análisis de algunas canciones para que nos sorprendamos lo que hay realmente en el contenido. Así es, para que estemos pendientes, para que estemos atentos a este podcast maravilloso, Parla con Sentido, a todos los parleros, parleras también. O parlosos. Parlosos. Nos encontramos, nos escuchamos en el próximo episodio. Parla con Sentido. Conéctate cada jueves por Spotify.